Buen día. Vamos a presentar las memorias del café del grupo número 7. El principal objetivo es el proceso del cambio organizacional y la necesidad de gestionarlo en las organizaciones de forma integral, contemplando los aspectos duros y blandos del mismo. Quienes vamos a participar en el café somos Joana Ramírez Londoño. De profesión soy contador público, tengo más de 12 años de experiencia. Trabajo para una compañía que se llama BD Outsourcing, en el cual tengo el cargo de supervisor. Estoy liderando varios proyectos de diferentes sectores como telecomunicaciones, servicios, comercializadoras, em, entre otros. Bueno, Mm, buenos días. Me presento, soy André Felipe Casas Quintero. Actualmente me desempeño como funcionario público en una entidad de la Orden Nacional. Soy de profesión, soy administrador de empresas. Básicamente me desempeño en el área de atención al usuario, en el cual realizamos la revisión de todos los procesos que llevamos con nuestros ciudadanos, en el cual resolvemos sus reclamaciones y en ese orden, lo que llevamos es a solucionarlo de forma eficaz. Buen día, mi nombre es Edilson Pinzón, soy administrador de empresas, trabajo en una entidad financiera, llevo más de 9 años en el banco, estoy en el área de proyectos que manejamos metodologías ágiles, para los cuales los proyectos son no, cosas nuevas que necesita el banco ah, en red, o soluciones o requerimientos nuevos que se están solicitando. ¿Ok? ¿no? Bueno, digamos que una breve introducción de lo que vamos a tratar en el café. Voy a mencionar los títulos de los artículos que queremos debatir en este café, como lo son. Lo que más interesa en el modo en el que las personas generan acciones que son efectivas de Chris Argyris, Argelis. cambio, Argyris. Ok. Cambio organizacional, un modelo que dinamiza la transformación. Esto es tomado de un artículo de la Universidad EAN. Y los tiempos cambian y los modelos de liderazgo también, de Osman Pisa Echeverri. Listo. No sé si quieres, Andrés, iniciar a contarnos un poquito sobre el artículo que vamos a validar contigo y pasamos ahí sí al tema de preguntas. Bueno, inicialmente, pues para hablar del artículo, debo mencionar que Argyris fue un teórico empresarial muy importante en Estados Unidos, el cual su enfoque fue más allá de tratar temas de clima organizacional, debido a que él notaba que habían dificultades en torno al comportamiento de algunas empresas que trabajaban con él. Bueno, como tal, el tema de lo que más me interesa es el modo en que las personas generan acciones que son efectivas. Fue una entrevista que le realizaron a él en el año 2008, en el cual le preguntaban aspectos iniciales de una empresa, en cómo se desempeñaban el clima organizacional y en cómo formaban esos líderes que principalmente guiaban a las personas, a pesar de que en ese tiempo pues no, el liderazgo no era como tan relevante como lo es ahora, pero él en cierta forma, siendo una persona tan estudiada, mencionaba, digamos, que el ser humano es una persona que tiende a tomar acciones, pero entonces no se pueden identificar si son efectivas o no. El hecho de que principalmente le hayan hecho esta entrevista dio como ese aspecto global a que de pronto las organizaciones se puedan adaptar a ese grupo de personas que trabajan todos los días y puedan llevar a un mismo ideal. Entonces, inicialmente, él dice que cuando se llevan consecuencias dentro de una empresa, finalmente eso va a llevar a desencadenar un poco de acciones
que pueden ser nocivas en el futuro. Entonces, un aspecto relevante, también él habla mucho del comportamiento a través del aprendizaje circular. Entonces, ¿qué nos dice esto? El aprendizaje circular es el aprendizaje que se lleva durante los años, con la experiencia, con lo que tú lleves en cuanto al trabajo, a los procedimientos, procesos que toques realizar. Entonces, él fue muy enfático en decir que finalmente, como nosotros llevemos el trabajo dentro de la empresa, así va a ser nuestra vida. Entonces, él dice que finalmente hay unos pensamientos dentro de las empresas, como su filosofía, como su política, en el cual las personas comparten o no. Digamos que ellos son libres de escoger eso. En cuanto a las teorías que él aplicaba de su trabajo, pues él habla de dos teorías inicialmente. Él habla de la teoría de lo que se defiende y la teoría en uso. Entonces, cuando hablamos de la teoría que se defiende es cuando las personas defienden sus creencias y pensamientos con respecto a lo que llevan en su trabajo. Y la teoría en uso es lo que finalmente conlleva a generar como esa discusión dentro de un ambiente de trabajo. Y finalmente eso genera pues ciertos desacuerdos que se desarrollan finalmente con el diálogo y la persona tiene que ser consciente de que finalmente todas las acciones que haga dentro de una empresa lo van a llevar a desempeñarse. Entonces, básicamente, pues él toca el tema de una forma más psicológica, pero que finalmente nos permite abarcar como a que el pensamiento es una forma muy poderosa de llevar un grupo de personas, una empresa y, y tratarlo de una forma que uno dice, no, o sea, realmente eh, todo lo que hagamos dentro de un grupo de trabajo va a ser consecuente. Eso, pues básicamente es lo que habla el artículo. Listo, Andrés, muchas gracias. Si quieres, validamos las preguntas que tenemos sobre el artículo y continuamos con el siguiente artículo. Entonces, la primera pregunta que traemos es, ¿crees que el enfoque de cómo se pronuncia? Argeris. Argyris, perdón, Ok, sobre la discrepancia entre pensamiento y acción es aplicable a todas las organizaciones, porque sí o porque no. Iniciamos ahí el debate. ok. Bueno, pues desde mi punto de vista, pues digamos que analizando el artículo, yo considero que sí aplica a todas las organizaciones, porque finalmente este enfoque está dado a cómo llevamos el día a día en una empresa. Finalmente todo se genera bajo la rutina y lo que uno de pronto, pues en el momento en que uno trabaja, logra ver, ¿no? Yo creería que el enfoque sí genera como ese pensamiento a que pronto aplica a todas las organizaciones porque finalmente pues todo va en la convivencia y todo se va desarrollando de esa manera que finalmente es como lo ve Argyris, diría yo, ¿no? No sé qué piensen. Dilson, ¿tienes algo que aportar al respecto? Eh, Creería que también sí, porque como lo decía el compañero, eso va enfocado casi como a todas las organizaciones y más también a las personas, como a menudo enfrenta la diferencia entre intenciones y sus acciones. Ujú. Sí, claro. También como con el entorno, opresiones del entorno, falta de recursos o problemas de comunicación. Pero yo estaría de acuerdo que sí. Ok, digamos que escuchando lo que acaban de mencionar, podría uno decir, pero no sé, por eso digamos que no estoy tan segura de opinar un por qué sí, un por qué no, porque digamos, por ejemplo, digamos, podríamos decir.
tuve un mal día en mi casa, una noche terrible y llego cargado de todo eso, siempre las personas van a llegar con ese comportamiento apático cuando llega al trabajo. O sea, digamos que mis pensamientos diferentes a lo laboral o al enfoque que tengo respecto a la actividad que vayamos a entregar, al entregable, al proyecto que tengamos, si vengo cargado de ciertas situaciones personales, esto podría afectar mi rendimiento, digamos, laboral por un día, por una semana, por cierto tiempo. Ustedes consideran, o sea, digamos, ahí es donde entro como en el desacuerdo de por qué sí o por qué no. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, digamos que finalmente uno no, uno puede decir, bueno, tuve un mal día en el trabajo y finalmente eso va a incidir en muchos aspectos laborales y extralaborales, porque pues uno no, pero finalmente se aplicaría pues digamos a todas las organizaciones, Ujú. desde el enfoque sí se aplicaría. Pero entonces lo que yo considero es que eh, muchas veces nosotros llevamos eso a la casa o a algún otro lado y finalmente hay personas que no tienen control de eso. Digamos, eso sí Sí, es algo claro, que no claro. Y tienen. digamos que lo pienso más, digamos, en mi generación o en nuestra generación, que digamos que nosotros somos un poco más pasionales en nuestras situaciones. ¿Sí? Digamos que lo que nos pasa, em, pues a veces uno como que le recubre, digamos que ahorita lo piensa enfocado en las nuevas generaciones, puede que digamos que ya este enfoque empiece un poco a desaparecer, pensando en que las nuevas generaciones, digamos, son mucho más volátiles, se podría decir, digamos. Estoy acá, estoy en este proyecto, no me gustó, no me siento bien, eh, lo dejo en el momento en el que a mí me plazca dejarlo. Digamos que nosotros, ya la generación de nosotros somos como más, ay, no encuentro la palabra para decirlo, como Pues en más cierta manera resilientes. como Más más, exacto. resilientes, somos como, bueno, voy a intentarlo otra vez. En cambio, ellos son diferentes, o sea, ellos son, no me, y lo digo desde mi experiencia, digamos, liderando proyectos porque me encuentro con ese tipo de personas. O sea, no me importa, lo dejo botado, me voy y ya. Entonces a veces uno dice, o sea, ya esa persona en qué piensa, porque pues nosotros somos como más resilientes, voy a intentarlo, voy a hacerlo, esto no me va a quedar grande. En cambio, las nuevas generaciones son más libres en ese sentido, ¿sí? Sí, Entonces, sí, digamos lo que que ahí es donde de pronto pienso un poco en contravía de que puede que sí esté aplicando actualmente, pero siento que en algún momento va a tender a desaparecer sí, por efectivamente el sí. tipo de generación que estamos empezando las nuevas generaciones que vienen, ¿sí? No, Listo. claro. Yo creo que no sé si tengan algún comentario más sobre esta pregunta o si quieren pasamos a la siguiente pregunta. Sí, pasamos. O compañero tiene algo No, adicional, no ¿no? pasa. Pasemos a la Listo. siguiente. Listo. Listo. La siguiente pregunta dice, ¿por qué crees que Argyris menciona que la mayoría de las personas no son buenos observadores de su propio comportamiento? Ah, bueno, pues digamos que esa pregunta yo la abordaba, digamos, en el sentido de que finalmente la persona como tal no es consciente de su comportamiento, ¿no? Algunas personas, o sea, eso se puede hablar como de algunas personas porque finalmente no hay nada que defina cómo es el comportamiento de una persona, pues externamente uno no se da cuenta, ¿cierto? Pero digamos que lo que dice el autor respecto a esto es que finalmente cada persona, desde su punto de vista, nunca se va a dar cuenta de cómo es en el trabajo. O sea, finalmente uno no sabe si está haciendo bien el trabajo cuando va a la empresa, pues eso lo definen indicadores y demás. Pero finalmente uno mismo no se ve en la forma de ver su comportamiento real o lo que usted pueda aportar dentro de un ambiente de trabajo o lo que usted pueda pensar, ¿no? Finalmente, pues las personas lo ven a uno
y sacan como una idea de uno, pero pues finalmente uno no es observador en ese sentido. Y eso es lo que aporta el autor, diría yo. Ok, Pues yo, de acuerdo. Ah, bueno, perdón. pues yo pensaría que, bueno, como decía el compañero, pero que las personas tienden como a buscar o recordar información que confirme sus creencias y comportamientos preexistentes, ignorando o minimizando evidencias contradigan o que ya traían. Es como cuando uno pierde se han perdido como las creencias. Anteriormente pues tenían unas creencias y ahorita ya con pasar el tiempo ya se están perdiendo. Sí, eso sí, efectivamente. Sí, de acuerdo. Digamos que acá en esta pregunta me gustaría aportar, claro, digamos que generalmente uno no es buen observador personal, así como dice el dicho, ve uno la paja en el ojo ajeno, ¿cierto? Uno no se ve la de uno, pero sí se ve la de otro. O sea, para juzgar, creo que todos los seres humanos somos muy buenos para juzgar, pero no nos detallamos a nosotros qué hago mal yo, qué debemos mejorar y demás. Pero digamos que ahorita, y pensando un poquito en el objetivo em, de este café, hablemos de, digamos que en el cambio organizacional, digamos que es lo que estamos validando y estamos validando aspectos duros y blandos de este. ¿Qué podríamos rescatar de esto? Digamos que a eso hago mi comentario. Por ejemplo, digamos que cada día o a nivel que ha venido avanzando este crecimiento organizacional y visión diferente de las organizaciones, digamos que ahorita ya en los equipos o en las compañías se están haciendo temas de autoevaluaciones, o sea, tú como empleado te autoevalúas ciertos aspectos importantes dentro de mi organización o dentro de mi proyecto, digamos, de acuerdo al enfoque que uno tiene en el cargo, o sea, digamos, dependiendo de mi cargo, pues debo tener algunos objetivos que cumplir en cierto periodo de tiempo, ¿cierto? También se está manejando ahorita mucho el tema de la evaluación por parte de mi jefe. Digamos que obviamente a veces también puede surgir y nos ha pasado, digamos, en la compañía en la que trabajo, que digamos que a veces no solamente me puedo quedar con el concepto del jefe, porque no falta el jefe o el mal líder que le tenga entre ojos al analista o a su equipo. Entonces, lo tengo entre ojos, lo voy a evaluar mal, voy a darle una mala calificación, ¿cierto? Entonces, también, aparte de la autoevaluación, aparte de la evaluación del líder, también se está haciendo la evaluación de una persona igual con la que yo comparta actividades, con la que yo trabaje, digamos como para darle una evaluación a la persona un poco más objetiva, ¿cierto? Y donde se puede evaluar ese comportamiento y donde yo le puedo hacer una retroalimentación efectiva. ¿Cuál es el tema, pues, digamos, de evaluar a las personas y de pronto enfocado un poco al tema ya de las organizaciones actuales y no tanto, digamos, a cómo me observo yo como empleado, cómo participo en este proyecto, sino cómo me observan y cómo me observo a partir de ahí hacer una retroalimentación que le puede proporcionar al empleado. Le puede proporcionar pues nuevos objetivos por cumplir, obviamente nuevas metas, si en algo estoy fallando, pues tratar de mejorarlo y también cómo empezar a abrirle un poco la visión a la persona, porque como ya estamos todos de acuerdo. Generalmente no nos miramos no es las cosas que hacemos mal, sino vemos es lo que hace mal el otro. Y digamos que eso también puede afectar mucho en el trabajo en equipo, en los resultados que queremos obtener como equipo. Si yo me cierro a pensar que yo soy perfecta, que yo todo lo hago bien, pues en ese momento, digamos, no voy a dejar o de pronto voy a hacer un eslabón ahí que está dificultándole al equipo avanzar, ¿sí? A veces no saber escuchar y no poder, digamos, como entender que yo también me equivoco, entender que tengo cosas por mejorar y entender que tengo habilidades blandas. em,
por mejorar, que estoy en un proceso de aprendizaje. Digamos que los líderes no nacen, los líderes se hacen, ¿cierto? Que es lo que hemos venido leyendo e indagando en todo el tema del curso. Entonces, pues digamos que ahí me parecía importante mencionarlo y siento que vale la anotación ahí que realicé. No sé si Sí, súper tengan bien. algún otro comentario o pasamos a la tercera pregunta de este artículo. ¿Hay algún comentario, No, por compañero? mi parte no. Bueno, pues Listo. no, yo tengo una cosa pues mínima por mencionar. Ujú, Digamos que cuando dices lo de los líderes, si nacen o se hacen, ujú, finalmente pues comparto esa idea de que se hacen, pero eso también va desde un tema como del entorno, ¿no? Finalmente la persona va desarrollando ese pensamiento y ese actuar desde el entorno donde esté y finalmente también las personas que toman iniciativas y eso, pues se van forjando desde todo el proceso de su vida y eso siempre en los grupos que he estado y en lo demás, siempre va a haber una persona que tenga como más la iniciativa de hacer las cosas, de promover pensamientos y finalmente pues en el ambiente de trabajo eso sí, llega uno y identifica cuál es la persona que tiene esos rasgos, ¿no? Digo yo, sí, sería como mi aporte. de Bueno, acuerdo. Listo. Dice, ¿cómo impacta el razonamiento defensivo que Argyris menciona en las relaciones de poder dentro de las organizaciones? bueno, como tal, este racionamiento defensivo es en torno a que las personas defienden sus creencias y valores que tienen finalmente de su persona. Entonces, al hablar de un impacto, se refiere inicialmente a cómo eso va a llegar a impactar dentro del ambiente de trabajo. Finalmente, pues uno en el trabajo lidia con personas que de pronto no piensen igual que uno lidia con personas que tienen diferentes religiones, pensamientos políticos y finalmente uno dice, no, eso no va a afectar el ambiente de trabajo. Me ha pasado, o sea, lo hablo a nivel personal y estando yo en el sector público, que finalmente el tema de la política afecta demasiado el ambiente laboral. Digamos que pues estamos en un país totalmente dividido y eso finalmente ha impactado en nuestro clima laboral, aunque pues ante ellos todo sea normal, pero pues no. Yo considero que el ambiente laboral sí se ha visto afectado por muchos aspectos, pero entonces impacta en la forma en cómo se lleven las cosas, cualquier comentario, cualquier situación eso se ve reflejado. Entonces, impacta de forma positiva e impacta de forma negativa de acuerdo a lo que propuso el autor. No sé qué, de pronto algún comentario o, o qué piensan o cómo o cómo lo viven, podría ser. No sé, yo, Ujú. eso. Bueno, digamos que acá, respecto a lo que mencionas, claro, digamos que las relaciones son importantes en cualquier etapa de nuestras vidas, sea laboral, sea personal, sea familiar. Yo siento que nos relacionamos y el ser humano siempre busca mucho el tema de las relaciones. Tal vez no a todos se nos facilita el tema de las relaciones personales, amorosas, familiares y demás, pero digamos que laboralmente siempre va a tener una relación. Digamos, yo a no ser de que sea un trabajo, un ejemplo, yo solito atendiendo una tienda, ya nadie más me mira, nadie más me ve, pero aún así si estoy atendiendo la tienda voy a tener que atender al cliente, o sea, va a tener una relación, ¿sí? Tener que hablar, voy a tener que relacionarme. Efectivamente, como mencionas, sí afecta mucho el tema y ahorita digamos que estamos en un mundo cambiante donde el tema de la
el tema multicultural está por todos lados, ya digamos que no solamente hablamos de religión, que yo soy católico, que yo soy cristiano, sino estamos hablando de muchas más culturas que digamos que de una u otra manera antes no veíamos como tan marcadas. Ahora pues ya estamos hablando de incluso de diferentes sexos entre nosotros. Digamos, antes hablamos hombre, mujer, ahorita ya somos todo de todas. Bueno, todo este tema, este tipo de situaciones que digamos en cualquier momento un líder se debe enfrentar a estas situaciones y tiene que saber manejar. Digamos que el manejo de la diversidad en los equipos es importante y es algo que siento que como líder no podemos dejar que trascienda o que se genere un mal ambiente porque, porque alguien de mi equipo piense diferente, ¿cierto? Si Ok, digamos, hay que darle un manejo. Siento que de pronto los que venimos como con un pensamiento más antiguo y demás, estamos aprendiendo a convivir con estas nuevas multiculturas porque pues estamos aprendiendo, es algo que no creíamos o que pensábamos que podía existir, digámoslo así, y en este momento ya vemos que es algo normal, que se está volviendo normal y que tenemos que todos em, como acostumbrarnos o acomodarnos a esa nueva realidad que estamos viendo, ¿sí? Entonces, eso es como lo que tengo para aportar respecto al tema de las relaciones dentro de las organizaciones. Siento que pues obviamente digamos que enfocado mucho en el tema del liderazgo, pues un líder no debe, digamos que como discriminar o de pronto asignar tareas, porque digamos, no, es que a mí no me gustan, un ejemplo, los homosexuales, ¿sí? A sí, mí no me gusta, no lo siento. Entonces, tengo una persona homosexual en mi equipo, entonces la mando a hacer las tareas de archivo, las tareas más hartas como para aburrirlo, no, sino yo tengo es que diversificar, acostumbrarme al tema, porque pues esto me va a pasar en cualquier momento, ¿sí? Con cualquier tipo de persona. Entonces siento que como gerente tenemos que mejorar ese tipo de habilidades y pues digamos que al final lo que buscamos es motivar a nuestros equipos de trabajo pues para que logremos objetivos y digamos que no quedarme en esas pequeñeces si es católico, cristiano, si es petrista o es uribista, no, sí, sino claro. finalmente evaluar las cualidades y las capacidades del equipo de trabajo y explotarlas de alguna manera para cumplir el objetivo que tengo, que es de mi proyecto, que es llevarlo a cabo, que es hacerlo completo. Siento que eso es como importante de mencionar ahí en el tema de las relaciones dentro de las organizaciones. Listo, vale, sí. Bueno, bueno, entonces, pues, Y no sé, Edilson no quiere decir nada. de No, sí, pronto, ya. Yo voy a complementar lo que está diciendo Joana, porque eso sí, bueno, pues se pasan varias entidades de lo del tema de líderes, Ujú. que son, ellos no deberían de ser imparciales, sino deberían ser parciales. No tener, pues si este es mi amigo, a él le voy a dar tal y tal cosa o eso no. Deberían ser imparciales, transparentes, tener un liderazgo que lo conlleven al aprendizaje y a la confianza entre ellos mismos. Eso desmotiva mucho a la persona con la que ellos estén trabajando porque se puede notar como esa amabilidad o ese como si tuviera como no es mi amigo, lo voy a contar eso. Entonces eso lleva a muchos conflictos, lleva afectando negativamente la productividad y el compromiso de todos. Y va a afectar, no solo se va a afectar el líder y el grupo, o una persona, sino afectas a todo. sí, sí, efectivamente sí, se Exacto. afecta demasiado. Y por ejemplo, digamos, como mencionaba ahí Edilson, digamos que los líderes que ahorita tenemos, digamos, dentro de nuestras organizaciones, se puede ver mucho ese tema porque pues se están formando en estos nuevos tipos de liderazgo. Yo sé que obviamente que hay compañías que van años luz respecto a otras compañías, ¿sí? Hay unas compañías que están un poco más atrasadas en el tema de liderazgo, en el tema de
de manejar pues temas de habilidades blandas con los líderes, porque digamos que a veces, por ejemplo, digamos, en la compañía para la que yo trabajo, el tema de la comunicación asertiva es un tema primordial y más ahorita que prácticamente todo lo escribimos por chat. Entonces, a veces como yo lo quiero decir en el chat, no lo percibe la otra persona. Entonces, digamos que si estamos aún todavía... Yo siento que nosotros acá en Colme todavía estamos en un liderazgo todavía que está tratando de transformarse, pero que no se ha transformado del todo. Entonces ahí es donde vemos situaciones como menciona Edilson, de, oiga, pero es que como fulanito me cae bien porque él me trae todos los días un dulcecito, un chocolatico, me invita a almorzar o me invita, digamos que uno ve como esos tipos escuchaba yo en algún momento como de sobornos, porque digamos, no lo O de mencionaron en chanchito. la compañía. Exacto. Ay, que voy a tomarme un café con el jefe, pero detrás de ese café, ¿cuál es mi intención? ¿Sí? Tal vez de pronto una promoción, tal vez de pronto una mejor, no sé, actividad por realizar, que me haga cambio, que me ayude con ciertas personas de mi equipo que no estoy muy conforme, ¿sí? Entonces, todo ese Ok, tipo de cosas todavía nos falta como aprender a manejarlas. Son temas que todavía, como lo dice Dilson, se ve mucho en las compañías, sí se ven a veces los favoritismos, sí, incluso a veces uno, digamos, desde el rol de manejo de equipos, también a veces se ve ese tipo, trata uno de manejarlo, digamos, de ser como muy objetivo con todos sus equipos, pero también es que este fulanito trabaja mejor, me gusta cómo lo hace, y uno a veces tiende a hacer comparaciones. Entonces, digamos que ahí también siento que hace parte de lo que debemos empezar a cambiar y a gestionar como líderes y pues que finalmente, como lo hablamos, los entornos empresariales están cambiando constantemente, pero a veces sí siento que se queda un poco el liderazgo ahí como rezagado y como que nos falta aprender un poco a ser mejores líderes y con el fin de que no mostremos eso que menciona Dilson, o sea, como mi favorito, o como lo que les digo, o como que me cae mal porque es que no es petrista, o porque no es uribista, entonces, no, yo esto me cae mal ya solo por eso, independientemente de las cualidades que tenga la persona. sí, efectivamente sí. Exactamente, sí. Bueno, pues Listo. Bueno, digamos que con esta pregunta cerramos el artículo que nos mencionaste, Andrés. Entonces pasaríamos al siguiente artículo que, como está acá en la introducción, entonces se llama Cambio organizacional, un modelo que dinamiza la transformación. Perdón, es un artículo de la Universidad de Ann. Entonces te escuchamos un poquito, Edilson, y arrancamos con las preguntas. Bueno. Bueno, este artículo como lo que propone más es como un modelo de cambio organizacional basado en las teorías contemporáneas. El objetivo principal es como enfocarse en los enfoques antiguos y desarrollar como un marco conceptual que ayude a entender las transformaciones, los momentos por los que atraviesan las organizaciones. Eh, este modelo es como se considera, pues tiene varios factores, incluyendo como dijera, surgen varios factores de esto que pueden facilitar el cambio a la organización. Entre ellos estaría la identificación de la estrategia, que sería como definir claramente la dirección y los objetivos del cambio. Estaría también como el personal de la empresa, considerar el papel y la participación del personal en el proceso del cambio. Bueno, estaría como la evaluación del desempeño, medir y evaluar el progreso y los resultados del cambio. Lo que busca es como proporcionar una herramienta para los directivos o ejecutivos, ayudándoles a navegar por los posibles escenarios y desafíos que pueden surgir durante el proceso de cambio. Ofrece una visión, para ofrecerles una visión como más o integral del cambio y de lo organizacional. Eh, para ese artículo, pues destaca como un enfoque holístico y estratégico para gestionar el cambio, asegurando que todas las partes interesadas estén alineadas y comprometidas con el proceso de transformación.
que hoy en día pues nos damos cuenta que muchas compañías pues no tienen como ese mecanismo o no se basan en un mecanismo para poder, poder como dirigir o hacer sus proyectos y eso, sino tienen es como algo ya planteado, no tienen como un esquema. Listo, Edilson, muchas gracias por el resumen. Entonces, arrancamos con las preguntas. Entonces dice, el cambio no es un evento puntual, sino un proceso continuo que requiere un liderazgo comprometido y una visión clara para lograr una transformación sostenible. Entonces, les cedo la palabra. Pues yo creería que cuando el cambio pues, se percibe como con una parte natural, es funcionamientos de la organización y como una serie de eventos, se podría ver ese cambio y reducir como esas inconsistencias que tiene. Más aparte es como el liderazgo de la visión juegan un papel como fundamental en la comunicación, en los beneficios del cambio para gestionar las expectativas que tiene cada organización. Digamos que lo pienso ahí como, o sea, digamos que el cambio no es un evento puntual, lo relaciono un poco como son una serie de sucesos o de eventos, o sea, no es solamente uno puntual, sino son varios eventos que están sucediendo y que eso me está generando a mí un cambio, ¿sí? Digamos, por ejemplo, enfocándolo un poco a lo que hace poco nos pasó, el tema de la pandemia. Digamos que el tema de la pandemia nos abrió una visión completamente diferente de cómo, digamos, que ejecutábamos ciertas tareas, digamos, el tema de la virtualidad empieza a jugar un papel importante en todas las compañías, especialmente compañías de pronto como en las que trabajamos, creería un poco que no tanto como en la de Andrés, que digamos que ya es un trabajo más al cliente, pero tal vez de pronto sí nos cuentes ahí tu experiencia, pero digamos que en compañía como para la que yo trabajo, pues nos abrió este cambio, digamos que este evento puntual, generaron muchos cambios a nivel estructural, a nivel de trabajo, a nivel de organización, porque digamos que antes uno ni siquiera contemplaba la idea de trabajar desde la casa, ¿sí? Digamos que en la compañía en ese momento estaban iniciando como con el proceso de darnos un día en casa con el fin de, pues, de pronto descansar un poco del tema del transporte y todo el tema de movilidad que nos afectaba mucho a todos los colaboradores. Y aún así que teníamos como este pequeño beneficio, lo digo personalmente, no lo tomé. No tomé, no, en algún momento dije, no, mejor voy porque es que tengo que explicarle a fulanito un proceso, pues se lo hago presencial y demás. Y llega como la pandemia y nos cambia toda la visión. Yo, gracias a Dios, trabajé toda la pandemia en BDO, pero digamos que sí, empecé a enseñar, o sea, llegaba gente nueva a mi equipo, explíquele los procesos, explique manejar este tipo de herramientas, nos empezamos a volver un poco más tecnológicos también, ¿no? Porque digamos que teníamos el Teams, pero lo usábamos más como para el tema del chat y demás, no tanto para reuniones, entonces ya empiezas tú a explicarle a las personas y demás. Entonces siento que, digamos que sí fue un evento puntual, pero pues generó varios cambios a nivel estructural, ¿sí? Obviamente que el tema de tener, digamos, el tema de la virtualidad o el trabajo ahorita híbrido, que es el que estamos ya atravesando, obviamente como mencionas, el tema del liderazgo, pues si yo tengo un buen líder, alguien que me aporta, que me apoya, digamos, en ciertos cambios, en estas transformaciones que se dan así como tan drásticas por un evento tan complicado como fue este tema del COVID, pues también me ayuda a mí a adaptarme, ¿no? Ayudo, digamos que uno como líder también empieza a ayudar como a adaptar a su equipo de trabajo, a lograr, pues que estos cambios, digamos, ya se dieron, no tengo cómo cambiarlos, pero sí, digamos, como que empezar a ver nuevas habilidades y empezar a manejar o a cambiar el enfoque que se le da, digamos, al manejo del trabajo y al cumplimiento, pues, de nuestros proyectos. Siento yo que sería importante cómo
como mencionar ese pedacito que siento que fue un cambio como muy radical para todas las compañías y la visión que teníamos incluso nosotros como personas y como empleados. Ok, ok. Bueno, pues ya que mencionas ese tema como tal de la pandemia, lo que pasa es que un cambio normalmente uno nunca lo espera. O sea, realmente si llega, tú como que, o sea, te da un tiempo para adaptarse pues a esa situación, pero el cambio nunca se espera. Yo considero eso, ¿no? Finalmente, pues hablándolo ya como el cambio, yo considero que no es un proceso continuo, porque pues finalmente puede ser un evento puntual que sucede, pero entonces lo que sí cambia es los escenarios. O sea, normalmente pues en las empresas hacen diversos escenarios para basarse en cómo podría estar la empresa si efectúan, no sé, un cambio en el personal o un cambio estructural o demás. Pero finalmente considero que no es algo que sea continuo, sino que es algo realmente puntual que llega a cualquier empresa y pues llega de una forma que uno dice, o sea, ¿cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo va a ser el proceso de ahora en adelante? Y así. Ya cuando mencionas el tema de la pandemia, pues bueno, cuando yo estaba trabajando en ese tiempo, lo que pasa es que el sector público trabaja de formas muy diferentes, es un poco más de papel, es como un proceso más de papel. Entonces, finalmente los cambios no son tan repentinos como lo pueden llegar a ser una empresa del sector privado, porque finalmente, pues, todo es un tema de burocracia, un tema muy marcado en cuanto a las decisiones que se toman dentro de las entidades públicas, pero finalmente es algo muy puntual. O sea, yo siempre he dicho pues que el cambio llega y tú vas a ver las cosas como de que cómo me voy a adaptar a dichos cambios. Entonces, en ese sentido, sí diría que en cuanto al cambio, es algo muy puntual. Y finalmente, como líderes, pues, o sea, el tema es ese, ¿no? Cómo adaptarnos, cómo adaptar un grupo de trabajo, cómo adaptar una empresa, una organización, que finalmente, pues, tienes que poner en acuerdo a muchísima persona, a muchísima gente sobre el cambio que pueda suceder. Entonces, finalmente es algo que llega y tú tienes que adaptarte, digo yo. Ese es como mi pensamiento. Sí, digamos, el tema de la adaptación, sí, claro, llega un cambio, digamos que ahorita, digamos, estamos viendo cambios muy rápidos en cuanto al tema de tecnología, digamos que ahorita ya estamos hablando de Sí. inteligencia artificial, vamos a estar hablando más adelante de otras cosas, digamos que tenemos que irnos adaptando. Yo siento que es una de las habilidades importantes que debe tener un gerente, es lograr tener esa habilidad de adaptación y poder también transmitirle como a su equipo esa adaptación, digamos. Y de pronto que no se vea como un proceso complicado, no quisiera decir esa palabra, sino como ponerle más problemas al problema, digámoslo así, ¿sí? Sí, que no se Entonces, genera una brecha, pues, o sea, como una brecha exacto. que incidiera en el trabajo. Sí, no. Exacto. Digamos que al ejemplo que mencioné respecto al tema de pandemia, pues fue algo que nos tocó. O sea, no había otra opción, no teníamos otra opción. O era eso o quedarse uno desempleado en la casa sin hacer nada. Entonces, obviamente pudo haber sido más fáciles para algunas personas que para otras, pero digamos que ese tema de adaptabilidad, de mejorar pues ciertas habilidades tecnológicas, lo que les mencionaba, aprender, de pronto tener un buen líder que te pueda apoyar en mejorar esas habilidades, pues también son como fundamentales para poder que todos estos cambios como que no sean, em, ay caramba, qué palabra, como Sí, que que no no, o sea, sean traumáticos para el equipo, sino finalmente a veces de los cambios salen cosas buenas. No en todas las veces, pero a veces salen cosas buenas, como el ejemplo que mencioné.
Listo, no sé si Sí, quieren agregar algo más o pasamos a la siguiente pregunta. Pues como dice Johanna, en la pandemia se vieron muchas cosas, como cosas buenas, positivas, como cosas negativas, porque hay muchas Ujú. empresas que se dieron cuenta que de pronto sus colaboradores eh, les dieron como la libertad de poder trabajar desde la casa y sin tener casi un control o nada. Pues eso lo digo por parte de mi entidad. Pero hay muchos que pues tomaban, eran como ese tiempo como para hacer otras cosas, entonces eso es falta de responsabilidad, porque uno tiene una responsabilidad y tiene unos deberes, entonces hay que cumplirlo, así esté uno, esté haciéndolo desde la casa o esté presencialmente en la oficina. sí, claro. Sí, sí, de acuerdo. Y así como la pandemia, digamos, le sirvió a ciertas compañías, a otras les puso unos retos aún más complicados que pronto a compañías como para las que pues tenemos la experiencia de haber trabajado en ese momento. Sí, digamos que a nosotros sí impactó mucho a clientes que teníamos comercializadores, productores, sí, fabricantes porque pues fueron compañías que dejaron de facturar y al dejar de facturar pues deja de pagarnos a nosotros como proveedor de servicios, ¿cierto? Pero digamos que sí sirvió para, tuvo muchas cosas buenas, como por ejemplo, digamos, la estabilidad pues que se generó, este nuevo ámbito, digamos que ya no estamos hablando más de trabajo por horario, sino un trabajo ya por cumplimiento de objetivos. O sea, tengo estos acuerdos de servicio, voy a cumplir estos acuerdos de servicio, en estas fechas me comprometo a hacerlo. Y como tú mencionas, si tú durante el día no sé, te fuiste, hiciste tus cosas personales, pero al final del día dices, ok, me voy a poner a hacer todo lo que tengo que hacer, cumples. Yo siento que este manejo del trabajo así desde casa es específicamente por cumplimiento, o sea, ese tema de que tiene que llegar a las 7 de la mañana. O sea, eso no, digamos que ya está muy mandado a recoger y hace parte de los cambios de las organizaciones. O sea, ya no estamos, venga, fulanito, tiene que estar acá a las 7 de la mañana en punto, digamos, como era la visión que teníamos cuando íbamos todos los días a las oficinas, ¿cierto? Que era marque tarjeta, que ponga la huella, o bueno, o Todo. cualquier tipo de reconocimiento que tenían las compañías. Ahorita en este momento eso ya quedó obsoleto porque ya uno va de vez en cuando, maneja su tiempo. Pero pues obviamente tengo unos objetivos y a mí mi líder pues me está viendo por esos objetivos, ¿cierto? Entonces, sí, obviamente ahí hubo como un gran cambio en ese sentido. Ok, Listo, voy a continuar con la siguiente pregunta. Entonces dice, el cambio organizacional no solo requiere de nuevas estrategias y estructuras, sino también de una profunda transformación en la cultura y las actitudes de las personas. Bueno, creería que es como la implementación de nuevas estrategias y estructuras, y sí, como estructuras pueden fracasar si la cultura organizacional y las actitudes de las personas no cambian, no son como conscientes o, sí, no son como conscientes de lo que está pasando. Siempre es como, se mantiene como las personas y sus comportamientos para como para lograr, bueno, eso es como para uno poder lograr sus objetivos y sus metas, hay que tener como todo bien claro, bien estructurado para poder cumplir con todo lo requerido. ok. Bueno, pues en cuanto al cambio organizacional, pues sí, efectivamente, no solamente puede ser nuevas estrategias y estructura, sino que yo considero también que pues la cultura que tenga la empresa incide demasiado pues en la persona, porque si la empresa tiende a quedarse en cosas muy, muy atrasadas, pues finalmente o sea, la sociedad tiene cambios muy repentinos, lo cual afecta, digamos, no sé, de pronto los modelos de cómo se trabaja o la forma en cómo se llevan los procesos o cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, finalmente, pues no, no solamente requiere eso, sino que también la cultura organizacional, tú la puedes cambiar también desde la persona, ¿no? Porque finalmente, pues, uno tiene que adaptarse, digamos, a ciertas actitudes
que se tienen dentro de las empresas que finalmente uno dice, o sea, esta persona es así y bueno, nosotros tenemos la empresa de esta forma. Entonces de pronto puede haber como un choque finalmente que puede generarse dentro de las organizaciones. Entonces, en ese sentido, sí requiere, más allá de todo, un cambio en las actitudes que tenga la persona, en su forma de llevar las cosas, porque finalmente todo va de acuerdo a una necesidad que tenga la empresa y que también tenga el empleado, considero yo. Sí, digamos que aquí el tema del cambio organizacional también va muy de la mano con, con lo que, digamos que hemos venido hablando y tratando en el curso, que es también cómo han evolucionado esas habilidades pues gerenciales. Siento que van como los dos de la mano, o sea, cambia el tipo de organización y también van cambiando los líderes a medida de que hay ese tipo de cambios en las organizaciones, ¿sí? Así como las compañías empiezan a ver una visión diferente de cómo hacer su negocio, qué puedo mejorar, qué puedo hacer, digamos, una compañía tecnológica, pues tiene que estar innovando y tiene que estar sacando al mercado nuevos dispositivos o nuevas herramientas que le faciliten cada día más la vida, pues, a los usuarios, ¿cierto? Y a su vez, como va cambiando la organización, pues va cambiando quién lidera esa organización, ¿cierto? Ese líder pues viene ya con ideas innovadoras, viene pues con ya hablando de un tema de liderazgo ágil, viene hablando de un tema de empatía, que de pronto pues anteriormente no hablábamos de ese tipo de liderazgo, ni mucho menos del tipo de organización que estamos empezando a ver como en estos tiempos, ¿sí? Em, Siento que eso es como lo que me gustaría mencionar acá, de como esas nuevas estrategias, porque pues siento que como lo que también mencionamos de pronto en las otras preguntas, el tema de la transformación cultural, de la diversidad cultural a la que nos estamos enfrentando, pues también viene como acá a aportar obviamente un tema de transformación, un tema de open mind, mente abierta, ¿sí? Y eso nos está haciendo cambiar tanto a nosotros como personas, como partícipes de un proyecto, y aún así, y aún más, digamos, cuando ya empecemos a tomar ese tema de liderazgo de proyectos, de equipos, pues también vamos ya enfocándonos a ese tipo a ese tipo de liderazgo, pero pues siento que los dos van como muy amarrados, ¿no? Hay un cambio organizacional, hay un cambio también de pensamiento de los líderes. Creo que ahí cierro como mi intervención al respecto. Sí, sí, efectivamente, pues bueno, ya llevamos dos artículos. Haría falta el artículo de la compañera Joana para que Sí, porfa realices tu listo, intervención. listo. El artículo que yo validé es uno que se llama Los tiempos cambian y los modelos de liderazgo también. Es de Osman Pisa Echeverry. Lo validé desde la plataforma LinkedIn. Y pues me pareció importante por lo siguiente. Digamos que es como, siento que con este artículo como que encerramos todo lo que venimos hablando desde el inicio hasta ahorita, hasta el final, que es, hemos venido hablando de todos esos cambios organizacionales, cambios de liderazgo y digamos como de pronto una perspectiva de Chris Argyris. Me cuesta pronunciar ese apellido. Digamos que de pronto ya él hablaba un tema un poco más diferente, de pronto también por el ambiente, el año en el que digamos que ejerció él su liderazgo y cómo ha venido pues cambiando con el tema del artículo que nos presentó Edilce. Entonces siento que con este cerramos como todo lo que ya venimos hablando. Entonces, ¿de qué habla este artículo? Pues empieza a hablar de que ya digamos que estamos empezando a hablar de tipos de gerencias, ¿sí? Ya no estamos hablando de una gerencia específica o de una sola persona liderando, ¿cierto? Una compañía,
sino que yo empiezo a tener o a diversificar mis tipos de gerentes, empiezo a especializarlos, gerente especializado para cada sector importante que tengo en la compañía. Vemos que acá hay algo importante que menciona, es que em, con el conocimiento profundo de cada tipo de gerente que voy a tener o cada tipo de líder en mi organización, em, se empiezan a ver y empiezo a hacer un poco, las compañías, perdón, empiezan a ser más competitivas, ¿sí? Digamos, eh, yo contadora, ¿sí? Pues tengo experiencia en el tema contable, tengo experiencia de pronto en manejo de equipos, pero digamos, si tú me pides que te aporte en la gerencia de tecnología, pues de pronto no voy a ser tan funcional, ¿cierto? Entonces, empezar a diversificar como esas gerencias y a tenerlas identificadas en las organizaciones, le está permitiendo a las compañías, primero, que haya una transformación organizacional y que haya competitividad en los mercados. ¿Listo? Entonces les voy a mencionar rápidamente cuáles son las gerencias que menciona Osman acá en su artículo. Y es la gerencia de la innovación. Entonces, pues que su objetivo es convertir la creatividad y la innovación en una fuente de desarrollo. Entonces, obviamente, ¿qué significa? Pues crear nuevas cosas, evaluar nuevos resultados, llevar, digamos, con un plus mi producto o mi servicio, ¿cierto? Pensar en cómo el cliente va a quedar completamente satisfecho o qué más necesita mi cliente para cumplirle pues sus necesidades. Está la gerencia estratégica, que pues en esta ya es la que evalúa factores, ay, puerca, factores, ay, puchi, se me fue la palabra. Sí, como Aparte de la compañía, o sea, digamos ya, o sea, en digamos, aspectos obviamente que afecta, políticos, ajá, que sociales, afectan. macroeconómicos, Exacto, podría que ser. afectan a la compañía, como son políticos, sociales, macroeconómicos, pero digamos que ya desde el ámbito global, ¿sí? Se podría como tenerlo así. Obviamente, pues la idea de esta estrategia es validar pues esquemas, analizar, digamos, temas políticos, sociales, para, digamos, que ir adaptando a la compañía de pronto a estas nuevas formas em, que de una u otra manera afectan todo este tipo de sectores o a las compañías. Está la gerencia comercial y de marketing, que digamos que no muchas compañías pues la tienen separada, digamos que a veces están ahí como muy uniditas, pero pues digamos que la idea siempre es pensar en función pues del cliente, ¿cierto? Em, y crear pues soluciones a las necesidades que tiene mi cliente en su momento. La gerencia de IT, que pues ya es quien administra y gestiona todos los servicios de la compañía, manejo de plataformas tecnológicas, qué herramientas me pueden facilitar el trabajo, también la seguridad de la información. Estamos hablando acá, estamos hablando pues de qué tipos de de procesos tecnológicos realizar, puedo implementar en mi compañía, pues para que sea un poco más fácil y pues a su mismo, digamos, ya estamos hablando de temas como nuevas tecnologías como inteligencia artificial, estamos hablando de un chat GPT y todo este tema que está de una u otra manera impactando a las compañías y que pues que tienen que empezar a abrir un poco la mente para que estas herramientas que tenemos pues sean funcionales y nos funcionen organizacionalmente. Y está la gerencia del talento humano y la gestión humana, que digamos pues que estos están enfocados en el bienestar de las personas, obviamente pues deben tener todo el conocimiento en cuanto a las leyes laborales, de seguridad social, la selección del personal, ahí ya también hablamos un tema de capacitaciones a los personales, entre otros.
Y está la gerencia de operaciones, que digamos que acá menciona que esta es una que viene cambiando mucho por todas las evoluciones que están sufriendo las organizaciones. Y esta tiene un contenido de innovación tecnológica, ¿sí? Digamos que ya como producíamos, no sé, los zapatos anteriormente, pues digamos de pronto de una manera más artesanal o demás, digamos que ahorita ya con la tecnología y con nuevas máquinas, digamos que estamos haciendo más eficientes esos procesos. Ese digamos que es como en general el enfoque, digamos que acá como conclusión, y la voy a leer textualmente, habla que los últimos acontecimientos de orden global, tanto pandémicos, políticos, sociales y macroeconómico, nos han llevado a salir de ese circuito conservador para integrar esas buenas prácticas como el uso de la creatividad, la innovación, las tecnológicas avanzadas, el conocimiento como un engranaje estratégico y aliado perfecto para el siguiente nivel. Digamos que es como el resumen del artículo. Ya pasamos aquí a las preguntitas. Entonces, una de las preguntas que hacía era, ¿cuáles cambios en el entorno consideran que han cambiado los modelos de liderazgo? Entonces, yo creo que en todo el café lo hemos venido mencionando, pero digamos que, ¿cuáles han sido los principales cambios que considero yo? Tecnología, o sea, digamos que el tema de la tecnología está impactando a todas las compañías, está impactando los modelos de liderazgo y nos están cambiando la visión de ese manejo de equipo, de esas estrategias que como compañía debo llevar a cabo, pues para poder cumplir objetivos y digamos que darle continuidad en el tiempo. Y otro de los cambios que considero que son importantes es ahorita ya el tema de la sostenibilidad, que hemos venido hablando, hemos hablado todo el tiempo y no hemos hablado del tema de sostenibilidad. Digamos que en este momento, en la actualidad, las compañías están empezando a tener una visión más sostenible y están tratando de buscar alternativas para generar el menor impacto al medio ambiente, ¿sí? Que anteriormente, digamos, de eso no hablábamos, nadie hablaba, nadie se preocupaba por el medio ambiente, nadie se preocupaba si se extinguía una especie más o no, sí, digamos que andábamos en el afán de conseguir o hacer dinero que no habíamos, digamos, como recapacitado en este tema de sostenibilidad. Pienso que esos dos son cambios muy importantes que hemos visto en los entornos y han cambiado el modelo de liderazgo y las organizaciones actualmente. Bueno, pues respecto a la pregunta, yo siento que ha cambiado, o sea, realmente pues han cambiado todos, pero pues si tuviera que enfocarme en dos, me enfocaría, digamos, en el tema de la tecnología, porque efectivamente es algo que ha impactado la sociedad de una forma en el sentido en que el liderazgo se va a llevar también hacia las personas, pero también en la ética de la construcción de nuevas cosas, ¿no? O sea, de que no impacten ambientalmente, de que no afecten las políticas de algunos países, que no afecten, digamos, como tal, las cosas que de pronto podríamos considerar que están bien. Ya que mencionas el tema de la sostenibilidad, muchas empresas ahorita también se están enfocando como a ese término, el cual, pues, en cierta manera beneficia a estos cambios que llevan dentro de las empresas se benefician en el sentido de que de pronto pues podamos emplear otro tipo de empresas que puedan abrir un liderazgo un poco más tranquilo, algo más sostenible dentro del tiempo y económicamente también hablando. Otro aspecto que también hay que considerar es que finalmente los modelos de liderazgo van a ir cambiando porque finalmente como sociedad pues hemos ido cambiando a muchas cosas, ¿no? Aspectos de la actitud, lo que hemos mencionado anteriormente. Y finalmente
más allá de todo, pues en cuanto a las personas, a lo que es el talento humano y lo que también podríamos considerar como nuestra fuerza de trabajo, pues en ese sentido, pues no podría verse afectada porque finalmente, pues, o sea, sí, muy bueno el tema de la tecnología y demás. Pero entonces, ¿dónde queda la gente también? Pues es como otra discusión que de pronto se pueda generar porque realmente todo tiene que ir en equilibrio, ¿no? Considero yo. Y pues esos aspectos son los que considero pues en esta pregunta. Pues yo creería que también como lo dice Joana y Andrés, creo que hay muchos factores que intervienen ahí, como podría estar también entre ellos como la globalización, que ha incrementado la diversidad cultural de los lugares de trabajo. O los líderes necesitan ser como competentes, capaces de gestionar y motivar a los equipos para diferentes valores, con diferentes valores y lenguajes y enfocados a los objetivos de cada compañía. Listo, de acuerdo. Em, la siguiente pregunta es, de los equipos multidisciplinarios que han surgido y he comentado, ¿cuál es el que más le interesa profesionalmente? De acuerdo también pues a la experiencia y de pronto dentro de su aspecto laboral, ¿en cuál gerencia creen que está? Bueno, voy a arrancar yo. Sí, sí, dale. Yo estoy. Siento que estoy en la parte de la gerencia comercial porque digamos que dentro del rol que estoy manejando en la compañía, digamos que estoy iniciando, digamos que en la compañía para la que trabajo, digamos que no está, sí tenemos un área de marketing y mercadeo que nos apoya con ciertas cosas, pero digamos que la venta al cliente o conseguir nuevos clientes, la labor está en nosotros, desde el rango de supervisor hacia arriba. Entonces, digamos que estoy un poco metida ahí como en ese tema, me ha gustado, lo he empezado, la verdad, a trabajar hace menos de un año. Pero digamos que me ha interesado y me parece chévere porque digamos que estoy vendiendo algo que conozco, ¿sí? Que son los servicios que he venido ejecutando desde que inicié en la compañía. Entonces, me ha gustado un poco el tema de la gerencia comercial. Y pues obviamente para la compañía en la que estoy, pues yo estoy en el tema de operación. Yo trabajo también prestándole el servicio al cliente. Entonces siento que estoy entre esas dos. Obviamente me gusta pues las tareas que realizo dentro del tema operativo, pero también me gusta mucho el tema comercial. Ahorita que me dieron como la oportunidad de visualizar o ampliar mi mente en ese sentido, entonces ahí es donde me veo profesionalmente. Bueno, con respecto a la pregunta, digamos que profesionalmente, o sea, personalmente, de acuerdo a las funciones que estoy realizando dentro de la empresa donde laboro, finalmente, pues, últimamente se me ha despertado mucho el tema como de la innovación, debido a, pues, a unos procesos que pues, se han llevado a cabo, pero pues que dentro de lo que yo veo desde mi percepción, siento que ya están quedando muy atrás, o sea, que se están quedando como muy en lo prácticamente donde tú puedes manejar un Excel, donde ya prácticamente eso ya es obsoleto. Entonces, de pronto puedas utilizar un proceso más automatizado o brindar como ciertas herramientas que puedan mejorar el tema del trabajo. Entonces, profesionalmente siento que el tema de la innovación, obviamente hay que investigar, hay que realizar ciertos estudios. Dentro del sector público también, pues eso también va como en el grupo de personas con el que tú te relaciones y que puedas desarrollar algo grande, ¿no? Entonces, pues en este momento, pues en ese sentido. Pero personalmente también, pues ahí toco el tema un poco del emprendimiento y es esa gerencia de que podamos generar
oportunidad dentro de los sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, pues también pues hay un tema ahí como de generar empresa, de generar esos escenarios donde pueda yo, no sé, dirigir una empresa, también me llama mucho la atención. Entonces, finalmente, pues uno también como que toma, como que uno abre la mente a hacer otro tipo de cosas y entonces este tipo de gerencias nos permiten ampliar un poco más el pensamiento respecto a ello. Entonces, de acuerdo a los factores que hemos tocado anteriormente, económicos, políticos y finalmente, pues las decisiones que uno tome afectan positiva y negativamente. Entonces, en ese sentido estaría de acuerdo. Bueno, yo por mi parte creo que estoy en dos partes de las gerencias, que sería como la gerencia de innovación, porque ahí saca más mayoría casi estamos como validando qué productos nuevos se va a sacar al mercado, validando qué es lo que tiene la competencia con otros, con qué podemos salir, algo que le llame la atención al cliente, algo motivador para el cliente, como dar como un poquito más allá de lo que las otras compañías están dando. Y el tema de las estrategias, pues también manejamos mucho el tema de cada de los procesos, qué vas a hacer, todo eso, casi la mayoría del tiempo ahí pues estamos entre las dos en la innovación y de estrategias y también casi estaríamos como la parte digital, que en la área que estoy pues nos toca manejar casi o tener el conocimiento de todo lo que se maneja en la entidad. Entonces, no solo es un solo producto, una sola cosa, sino nos toca enfocarnos en todo. Listo. Perfecto. Pues digamos que eso era realmente esta pregunta, era de pronto cómo validar como ese tipo de gerencias y en dónde empieza uno a nivel de su experiencia, como a encajar en alguna, ¿cierto? Digamos que no todos Claro. encajamos en las mismas, pero pues sí, de acuerdo a nuestra experiencia, nuestras vivencias, pues uno ya empieza como a visualizar hacia dónde uno puede llegar. Listo. Realmente creo que hasta aquí acabamos con el tema de las preguntas. Mm, ya digamos que vendríamos al tema de las conclusiones, que no sé si cada uno mencionamos como una conclusión y digamos que ya, profe, pues ampliaríamos el tema de las conclusiones ya en nuestro mapa mental, que también va a ser cargado con el video, ¿sí? Entonces, aquí pues cada uno de pronto que mencione una conclusión enfocados un poco en el objetivo que validamos. Listo, pues bueno, no, pues yo considero que como conclusión, pues cada artículo tocó diferentes puntos de la historia, donde efectivamente íbamos como de menos a más, o sea, de pronto de que partiera de una idea en cuanto al cambio organizacional y de cómo eso ha ido cambiando alrededor de los años. Entonces, finalmente, pues ahorita representas un reto para las nuevas generaciones, el tema del liderazgo, el tema también de cómo las empresas van a desarrollar su estructura y también, pues finalmente, como profesionales, pues, y como estudiantes también, evidenciar que esos cambios han sido realmente cambios para adaptarse en cuanto al tema laboral, ¿no? Entonces, pues hemos ido como de menos a más en cuanto a una estructura de un autor, a un artículo ya de universidad y ya un tema ya más enfocado en un artículo que está en una red social que es LinkedIn. Y pues eso pues lo englobamos en un conversatorio importante para nosotros. Bueno, ¿qué otra conclusión? Ya para finalizar. Bueno, digamos que mi conclusión acá es que de todo lo que conversamos y de los artículos que trajimos, digamos que el cambio se está dando rápido, digamos que evidenciamos que muchos temas organizacionales están cambiando de manera muy rápida. De pronto, evaluamos también que el liderazgo
está cambiando con la organización, pero va un poco más lento aún. Pero pues digamos que es a lo que son los retos que a los que nos vamos a enfrentar, porque nosotros queremos llegar a eso, ¿no? Digamos que estamos en este proceso de formación con el objetivo de mejorar nuestras habilidades gerenciales, como se llama la materia, y mejorar en muchos aspectos personales y profesionales. Entonces siento que ese tema de adaptación es importante y primordial para todas las personas que buscamos ser mejores líderes, que buscamos liderar proyectos. Entonces siento que es como el tema de la adaptabilidad, perdón, y digamos cómo empezar a mejorar todas esas habilidades que el mundo y las organizaciones están pidiendo para poder proporcionar, digamos que efectividad y buen manejo de los equipos en las organizaciones. Bueno, yo creería que, pues de los tres temas que hablamos, hay muchas cosas que, bueno, nosotros de pronto podemos tener fortalezas, como también debilidades, hay que fortalecerlas en cada una de ellas para, como todo es un proceso, varias que son a corto plazo, otras son a largo plazo, pero todo es un proceso para formar líderes o personas con liderazgos que lleven como a las organizaciones a un buen proceso, a cumplir las metas, pero ante todo con lealtad y compromiso. Listo, compañeros. Muchas gracias, pues, profe, por habernos escuchado. Completaremos el tema de las conclusiones con el mapa mental y cargaremos pues el video en YouTube. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta Bueno, luego. muchas Gracias, gracias. Hasta luego. gracias, hasta luego.